Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a realizar un ejercicio de física general para el tema de mecánica de fluidos. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en los comentarios. Tenemos entonces el siguiente ejercicio que nos dice: en una casa entra agua por un tubo que tiene un diámetro de 6 centímetros a una presión absoluta de 5 por 10 a la 5 pascales. Un tubo de 30 sobre 7 centímetros de diámetro va al cuarto del baño del segundo piso, 2.5 metros más arriba. Ver figura. Si notamos acá, esta es la casa, aquí está el segundo piso, aquí tenemos 2200 milímetros y esta parte de 300 milímetros, entonces están diciendo que 2.5 metros más arriba. Si sumamos 2200 más 300, esto nos da 2500 milímetros, que equivalen a 2.5 metros. Dice, la rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 3 metros sobre segundos. Nos preguntan, calcule la rapidez del flujo de agua, calcule la presión y calcule la tasa de flujo del volumen en el cuarto del baño. Todo esto lo vamos a calcular en el cuarto del baño. ¿Listo? Entonces tenemos los siguientes datos. Aquí tenemos los datos que pertenecen a lo que está en el primer piso, por ejemplo, la velocidad o la rapidez del flujo en el tubo de entrada, es decir, el de acá, del primer piso, es de 3 metros sobre segundos. La altura en ese punto de este tubo, como está pues en el suelo, entonces su altura es de 0. El diámetro del tubo de entrada, el de acá, es de 6 centímetros, que llevados a metros equivalen a 0.06. La presión absoluta aquí en el tubo de entrada pues es de 5 por 10 a la 5 pascales. Estos datos nos los da el enunciado. Nos preguntan la velocidad en el segundo piso, listo, la rapidez de flujo en el cuarto del baño. Tenemos la altura donde se encuentra este tubo en el baño, que es 2.5 metros. El diámetro de este tubo, que me están diciendo que es de 30 sobre 7 centímetros, que en metros es 3 sobre 70. Listo, recuerden que para llevarlo a metros lo que hay que hacer es multiplicarlo por un metro, que equivale a 100 centímetros. El metro arriba y el centímetro abajo. Y eso equivale a 3 sobre 70. Lo voy a dejar 3 sobre 70 porque tiene bastantes decimales. Entonces para que lo tome por completo. Listo. Entonces lo dejamos 3 sobre 70 metros. También nos preguntan la presión absoluta pues en el segundo piso. ¿Listo? Bien. Aquí vamos a tener en cuenta también la densidad del agua, que viene dada como 1000 kilogramos por metros cúbicos. Bien, entonces vamos a tener que para el primer inciso, cuando nos están preguntando la rapidez del flujo de agua en el segundo piso, en el cuarto de baño, entonces tenemos en cuenta la ecuación de continuidad. Listo, que nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Este flujo se mantiene constante, es decir, esta área que tenemos aquí va a ser la área de uno de estos tubos. En este caso, el área 1 va a ser el área de la sección transversal de este tubo por la velocidad que lleva en este tubo. Esto va a ser igual al mismo flujo que se encuentra en el segundo piso con este tubo. ¿Listo? El área de la sección transversal de este tubo multiplicado por la velocidad que lleva en este tubo. ¿Listo? La multiplicación de estos dos datos pues se mantiene constante. Listo, ya eso es igual al flujo, listo. Que esto también nos lo están preguntando aquí en el inciso C, la tasa de flujo. Esta la vamos a utilizar en el inciso C. Por lo pronto vamos a utilizar esta ecuación para encontrar la rapidez del flujo de agua en el cuarto de baño, que es la velocidad 2. Entonces de aquí vamos a despejar la velocidad 2. Tenemos entonces lo siguiente. Aquí esta área 2 va a pasar a dividir de este lado al área 1 por la velocidad 1. Entonces nos quedaría que la velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 entre el área 2. Y tenemos así. ¿Listo? El área 1 y el área 2 la podemos calcular ya que tenemos el diámetro de cada uno de esos tubos y también el ejercicio nos da la velocidad 1.
Recordemos que como la sección transversal de estos tubos es un círculo, es una circunferencia, entonces tengamos en cuenta que el área de un círculo viene dado como pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Esto es para cuando tenemos el diámetro. ¿Listo? Esta es la fórmula para cuando conocemos el diámetro del tubo. ¿Ok? Bien, entonces ya sabiendo que así se calcula el área, entonces sustituimos acá el área. Entonces, por ejemplo, para el área 1 va a ser pi cuartos por el diámetro del tubo 1. ¿Listo? Que sería el tubo del primer piso. Por eso aquí lo llamamos el diámetro 1 elevado al cuadrado por la velocidad 1 dividido pi cuartos por el diámetro del tubo 2 elevado al cuadrado. Aquí miren que podemos simplificar pi cuartos con pi cuartos y nos quedaría entonces que la velocidad 2 es igual al diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 entre el diámetro 2 al cuadrado. Sustituimos estos datos y nos queda de la siguiente forma: 0.06 metros al cuadrado, que es el diámetro 1, la velocidad 1, que es 3 metros sobre segundos, entre el diámetro 2, que es 3 sobre 70 elevado al cuadrado. ¿Listo? Aquí debemos tener en cuenta las unidades, por eso se convierte en metros. ¿Listo? Porque la velocidad está en metros sobre segundos. ¿Listo? La parte de la longitud pues está medida en metros, entonces esto también debe estar medido en metros en el sistema internacional. ¿Listo? Entonces aquí es para poder simplificar las unidades y tener el resultado correcto. Entonces realizamos ese cálculo. Tenemos acá 0.06 al cuadrado que multiplica a 3 y que divide a 3 sobre 70 elevado al cuadrado. Esto nos da 5.88. Esto nos da 5.88. Entonces tenemos que la velocidad o la rapidez del flujo de agua en el segundo piso, en el cuarto de baño, es de 5.88 metros sobre segundos. De esta manera damos respuesta al inciso A. Ahora para el inciso B, que nos preguntan calcular la presión en el tubo del segundo piso. Hizo la presión absoluta, que la vamos a llamar P sub 2. ¿Listo? Bien, para calcular esta presión vamos a tener en cuenta la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente: como la altura 1 es 0, entonces esto se nos va a cancelar aquí donde está la altura 1. Como esto vale 0, al multiplicarse por lo que tengamos acá, pues nos va a dar 0. Entonces lo podemos quitar de la ecuación y nos quedaría de esta manera. Ahora, como vamos a calcular la presión en el segundo piso, que es la presión 2, entonces al despejarla vamos a pasar esto que están sumando acá a restar y nos quedaría de la siguiente forma: que la presión 1 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado menos todo esto que estamos pasando a este lado. Nos quedaría así: la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado menos la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. ¿Listo? Ahora ya podemos sustituir los datos. Ya tenemos la presión, tenemos la densidad del agua, tenemos las velocidades, la gravedad la conocemos. Entonces tenemos lo siguiente: la presión 1, que es 5 por 10 a la 5 pascales, 1/2 por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Aquí hay que tener en cuenta las unidades, que todo esté en metros, las unidades de longitudes estén en metros, la presión en pascales, también la masa está en kilogramos y el tiempo también pues en segundos. Listo, hay que tener en cuenta las unidades. Aquí tenemos menos 1/2 la densidad del agua por la velocidad 2, o la velocidad en el segundo piso, en ese tubo, al cuadrado, menos la densidad del agua por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura 2. Listo, hacemos todas esas multiplicaciones
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1/2 por 1000 por 3 al cuadrado. Tenemos 1/2 por 1000 por 3 al cuadrado. Esto nos da 4500. Entonces miren, aquí tenemos lo siguiente. Este lo dejamos así, listo, 5 por 10 a la 5 pascales. Realizando esta multiplicación, esta operación, tenemos que es 4500 pascales. Aquí al realizar esta operación, que sería lo mismo que la anterior, pero la velocidad cambia, que es 5.88. Tenemos que es 17.287.2 pascales. Aquí tenemos de este lado que nos 1000 por 9.81 por 2.5. Esto nos da 23.000. Perdón, aquí es 9.81. Nos da 24.525 pascales. ¿Listo? Entonces, ahora sumamos todo. Sería 5 por 10 a la 5 pascales más 4.500 menos 17.287.2 menos 24.525. Y tenemos que la presión absoluta en el segundo piso, la presión 2, es de 462.787.8 pascales. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos la presión que hay en el segundo piso. Bien. Ahora, para calcular la tasa de flujo de volumen en el cuarto del baño, recuerden que les dije que íbamos a usar la ecuación de continuidad, que nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, y esto es igual a esa tasa de flujo. Bien, podemos usar cualquiera, ambas nos van a dar el mismo resultado, es decir, el área 1 por la velocidad 1 nos va a dar lo mismo que el área 2 por la velocidad 2. Vamos a usar entonces el área 1 por la velocidad 1. Esto sustituimos para hallar esa tasa de flujo, recordando que el área de la sección transversal del tubo es de un círculo y está como pi cuartos por el diámetro al cuadrado, en el caso de conocer el diámetro. Entonces sustituimos y tenemos que es pi cuartos que multiplica al diámetro, ¿listo? El diámetro 1, estamos utilizando aquí el diámetro 1 al cuadrado, 0.06 al cuadrado, por la velocidad en ese tubo, que es de 3 metros sobre segundos. Listo, aquí tenemos entonces que nos da 0.0084823. Bueno, aquí lo podemos escribir como notación científica de la siguiente forma. Miren aquí, en notación científica tenemos que es 8.482 por 10 a la menos 3, solo colocando 3 decimales. Bien, esta es la tasa de flujo en el segundo piso y también en el primer piso, pues porque esta tasa de flujo se mantiene constante debido a la ecuación de continuidad. Si nosotros ahora usamos la velocidad 2 con el área 2, entonces aquí sería cambiar esta velocidad 1 por la velocidad 2, que es 5.88, entonces 5.88, y aquí en el diámetro hay que cambiarlo también, colocar el diámetro 2, que es 3 sobre 70, entonces aquí colocamos, en vez de 0.06, colocamos 3 dividido 70, y miren que nos da lo mismo, 8.482 por 10 a la menos 3, entonces podemos usar cualquiera de las dos, igual nos va a dar lo mismo. Entonces allí respondemos el inciso C sobre la tasa de flujo de volumen en el cuarto de baño. De esta manera terminamos el ejercicio. Espero te haya gustado. Comenta qué te pareció. No se te olvide que me puedes apoyar en la realización de estos videos suscribiéndote al canal, siguiéndome en todas las redes sociales y apoyándome también con un super gracias. Y nos vemos en un próximo video.